Muy bien. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos contentos por haber un domingo más que el Señor me permite llevar esta enseñanza para la honra y gloria de Dios. Estamos mirando, ¿verdad? La lección número 8, ¿verdad? Que viene siendo para el 24 de abril del 2022. Y una vez más, el título es Pecado, castigo y promesa de restauración. Es una lección hermosa, como todas en esta mañana. Vamos a ver en el libro de Jeremías, ¿verdad? La verdad central dice, Dios llama a todo ser humano a vivir en obediencia a Él. Muy bien, antes de seguir adelante, vamos a orar para que sea Dios el que nos enseñe y el que nos guíe y el que nos permita, ¿verdad?, seguir adelante. Padre, en esta mañana te damos gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que me has dado una mañana más de poder, Señor, transmitir a través de este Facebook, este video, esta enseñanza, esperando que sea de grande bendición para cada uno de los hermanos que lo escuchan tan amablemente cada semana. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios en esta mañana por la victoria que nos da el Señor cada día, ¿verdad? Y gracias a Dios por la atención de usted también de escuchar este video, este Facebook, aleluya, en donde se transmite la palabra de Dios. Muy bien, el versículo clave se encuentra en Jeremías 31:33 y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré de ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Muy bien, vamos a entrar ya en materia, aleluya, en la lección que ya dijimos que se encuentra en Jeremías capítulo 8 del 4 al 17. Muy bien, sigue más adelante, ¿verdad? La lección, introducción al estudio dice, hoy exploraremos el mensaje de Jeremías de juicio contra la nación de Judá por violar su pacto con el Señor. Al leer los pasajes de hoy, se observa cuán severos son los juicios y cuán personal es el tono. Esto se debe a que un convenio se basa en lazos de lealtad y obligación personal. Romper un pacto no es solamente violar la ley, sino violar una relación. ¿Qué clases de pactos, verdad? Está hablando hoy la palabra, son actividad inicial, los pactos de hoy, ¿verdad? ¿Qué tipo de pactos? Tenemos el pacto del matrimonio, ¿verdad? Es un pacto, ¿verdad?, que se hace de por vida, ¿verdad? Y tenemos también la compra de un automóvil, diríamos, ¿verdad? Se hace un convenio, un pacto, y también tenemos la adopción, ¿verdad? Cuando alguien hace una adopción de un niño, ¿verdad? Entonces también es un pacto, ¿verdad?, que no se puede quebrar, ¿verdad?, tan fácilmente. Pero hoy día mucha gente, incluyendo algunos cristianos, no consideran que los compromisos de pactos sean unidos, o sea, sean vinculantes, ¿verdad? Es posible que sientan que son libres de hacer lo que quieran y que se puede ignorar cualquier cosa que limite su libertad. Sin embargo, la Biblia indica que Dios toma los compromisos de pacto muy en serio y aquellos que son llamados por Dios deben caminar en fidelidad al pacto con Él. Muy bien, en el Antiguo Testamento es un registro del fracaso humano. Desde ahí empieza ya el humano a fracasar, incluyendo el fracaso en el huerto del Edén, el fracaso antes del diluvio y el fracaso en la tierra en la torre de Babel, fracaso en la época que los jueces y el fracaso de la monarquía en conducir al pueblo por los caminos, ¿verdad?, del Señor. Muy bien, está la primera inciso, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, es rechazada, ¿verdad? ¿Por quién es rechazada, verdad? Como dice la introducción, que vamos a mirar que el mensaje de Jeremías
de juicio es en contra de la nación de Judá por violar su pacto. Cuán severos son los juicios y cuán personal es el tono. Esto se debe a que un convenio se basa en lazos de lealtad y obligación, como ya lo leímos, ¿verdad? Pero en esta vez, ¿verdad? Jeremías está dirigiéndose exactamente al puro pueblo de Judá. ¿Ves? A veces no importa lo que hagamos, no podemos salvar a los que amamos de las consecuencias de sus elecciones. Sin embargo, en nuestro corazón sabemos que no podemos dar por vencidos con ellos, y ciertamente no nos alegra decir, te lo dije, te lo dije. Jeremías se enfrentó a este tipo de situación en los días previos de la caída del reino. Nada más perturbador es ver que un ser querido seguir un camino autodestructivo y no poder detenerlo, no importa cuánto les suplique o advierte relación con ellos, pero no entienden. Muchas veces se les dice, ¿verdad?, que tienen que seguir, ¿verdad?, la palabra del Señor, pero no entienden. ¿Me entiende? Está como en los caminos donde manejamos, ¿verdad? Hay anuncios que dicen wrong way, ¿verdad? Que quiere decir que usted no se puede ir por ahí, ¿verdad? Porque puede causa de una desgracia, un accidente. ¿Cuántos, verdad, casos se ven a diario en las noticias, ¿verdad? De una gente manejando un wrong way y hay accidentes y aún hay muertes. Y cuando hay un way only, ¿verdad?, sabemos que hay un solo camino. Y eso es lo que nosotros sabemos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. También hay un límite de velocidad que tenemos que obedecerla, ¿verdad? Porque si nos pasamos del límite de velocidad, ¿verdad?, ya nosotros estamos, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, un auto de destrucción, ¿verdad? Porque estamos siguiendo un camino de autodestrucción. Es lo que estaba siguiendo este pueblo, que Jeremías le habla, ¿verdad?, que Dios le dijo que les hablara fuertemente, ¿verdad?, y que le dijera que el camino que estaban llevando era un camino que iba a la destrucción, ¿verdad? Dice la palabra, ya lo mencionamos, no hay nada más perturbador que un ser querido siga el wrong way, y no se le puede decir porque no entiende, ¿verdad? Obstinadamente, ¿verdad?, en comportamiento y en lecciones que conducen al desastre. Son terquedad, ¿verdad? Es rebeldía que tuvo el pueblo, ¿verdad? Dice obstinadamente, tercos y rebeldes, ¿verdad? Bien podría ser así como se sintió Jeremías cuando repetidamente le advirtió a Judá de las consecuencias de su pecado, solo para descubrir que sus palabras de advertencia eran rechazadas. Tanto que Jeremías les habló y les dijo, aleluya, pero, aleluya, sus palabras no las escucharon. La palabra de Dios, ¿verdad?, esas advertencias eran completamente rechazadas. La palabra de Dios fue rechazada. Y dice, muchos escritores creen que esta profecía en el capítulo 8 llegó tarde en el ministerio de Jeremías después de décadas, suplicando a Judá que volviera a Dios. Quiere decir que ya tenía muchos años, ¿verdad?, que le estaba, ¿verdad?, profetizando, ¿verdad?, que había durado décadas, ¿verdad?, y no había llegado, ¿verdad? En los versículos 4 a 6, que en medio de las vividas poéticas descripciones del Señor, Jeremías ciertamente expresó dolor por la terquedad de Judá en seguir el camino del pecado. Más tarde, Jeremías pasó, dice, se lamentó, ¿verdad? Porque dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Después de años de advertencia y ruegos al pueblo en fogosos sermones marcados por lágrimas de compasión, nada había cambiado.
Ahora era solo cuestión de tiempo hasta que cayera el juicio. Frustrado, el profeta clamó: ¿hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? Como quien dice, ¿verdad? Levante la mano la persona que cree que ha hecho malo, ¿verdad? Es una pregunta en general, ¿verdad? Dice, ¿hay alguien que diga qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo en la batalla, ¿verdad? Usted sabe cuando un caballo va recio corriendo, ¿verdad? Hacia la batalla, así iba esta gente, aleluya. No le ponían atención a la palabra de Dios, la rechazaban, ¿verdad? Eran tercos completamente, aleluya, y nunca le pusieron atención a lo que Jeremías decía. Dice, hay una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo cree que se sintió Jeremías al ver al pueblo trompezando hacia el desastre? Seguro después de años de haberlo llamado al arrepentimiento y no poderlo detener. Muy bien, se ha señalado que Dios se revela en dos libros, libro de creación y el libro de la escritura. Los teólogos se refieren al libro de la creación como la revelación general. Alguien ha dicho que Dios dejó unas huellas digitales en el mundo que hizo. Ciertamente los antiguos sabios de Israel creían que no podían aprender acerca de Dios. Vieron que los principios de sabiduría estaban incorporados en el mundo que Dios hizo. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dado que el mundo fue fundado en la sabiduría, las personas pueden observar la creación de Dios y obtener sabiduría y entendimiento de ella. El Salmo 19:1, ¿verdad? Habla muy claramente y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, digo, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Verdad? Y dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, desde Adán claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Jeremías señaló a una variedad de aves como ejemplo de comportamiento sabio. El pueblo de Dios debería de haber reconocido, pero no lo hizo. Las aves que Jeremías mencionó saben cuándo es el momento de emigrar y cuándo es el momento de regresar. Dios lo ha planeado en ellas. De manera similar, Isaías escribió hasta un buey conoce a su dueño y un burro conoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoció a su amo. Qué tremendo, qué fuerte, ¿verdad? Habla la palabra, ¿verdad? En esta mañana, aleluya, que hasta un buey conoce a su dueño y un burro, ¿verdad? Reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no supo conocer a su amo. Del mismo modelo o del mismo modo, el pueblo de Judá necesitaba abrir los ojos, ver su situación desesperada y saber que lo único sabio que podía hacer era volver a Dios. Pero el pecado lo tenía cegado, le impedía ver su peligrosa situación. Aún hoy, el pecado enceguece, o sea, se hace ciego a las personas y las mantiene en el rumbo equivocado, en un wrong way. Pues sí, gloria a Dios. Muy bien. Jeremías sacudió al pueblo de Judá, no solo de ignorar la creación, sino también de rechazar las claras palabras de Dios. Ellos no conocían la ley del Señor. ¿Cómo pueden decir, somos sabios porque tenemos la palabra del Señor, cuando al escribir mentiras sus maestros le han torcido? Han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? La palabra del Señor que habló de Jeremías aquí es en la Sagrada Torah, o sea, la Sagrada Escritura, el libro del pacto
que Dios hizo con Israel, ese libro está lleno de bendiciones y maldiciones. Bendiciones de Israel para el que cumpla el pacto y maldiciones, ¿verdad?, para el que no lo hacía, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad?, esas bendiciones todavía están pendientes, ¿verdad? Dios puede bendecir a las personas, ¿verdad?, que alaban a Dios, pero también puede maldecir a las personas que no lo hacen, ¿verdad? Gloria al Señor. Sigue adelante, ¿verdad?, la palabra del Señor. Jeremías vio claramente que Israel iba en el camino hacia las maldiciones del pacto, pero el pueblo en su ignorancia se contentaba con seguir el camino del pecado, sin tener en cuenta las consecuencias. Había rechazado la palabra del Señor y ahora, atrapado en su rebeldía, ya no podían escuchar la palabra del Señor. Una persona obstinada, una persona rebelde, una persona terca, no escucha la palabra de Dios. Y así era este pueblo, ¿verdad? No escucharon, por décadas que el profeta les dijo, no escucharon la palabra de Dios. Muy bien, participación, porque algunas personas han conocido la verdad sobre Dios, a veces voluntariamente la rechazan, aun cuando reconocen que es verdad. Hay consecuencias, ¿verdad?, de rechazar la palabra del Señor. Claro que sí hay. Y las vamos a mirar en esta mañana, ¿verdad? ¿Cuáles son esas consecuencias, verdad? Dice enseguida, en la parte 2, engañados por una falsa esperanza. Muy bien. Dice, los contemporáneos de Jeremías, o sea, en el tiempo que estaba Jeremías, persistieron en sus pecados, a pesar de las advertencias, incluso fueron alentados a hacerlos por los profetas y sacerdotes de Judá. Jeremías confrontó a estos hombres por desviar al pueblo, evitando así el arrepentimiento, al dar garantía de paz cuando no hay paz. Su falsa enseñanza fue como una droga que los adormecía. La realidad de los síntomas sin eliminar la enfermedad, entonces esa enfermedad de pecado empeoró y el paciente ignoraba la medicina que supuestamente lo ayudaría. Era en verdad una copa de veneno mortal. Sí, estos engañados, ¿verdad?, por unos falsos profetas, por unos falsos, ¿verdad?, predicadores, podríamos decir así, les daban una medicina y en vez de que esa medicina les ayudara en la vida espiritual, era como si les dieran veneno, por decir gloria a Dios. Entonces ellos estaban mintiendo la palabra del Señor, aleluya, haciéndolos creer, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, estaban bien y aún no lo estaban, ¿verdad? Muy bien, Jeremías vio claramente que Israel iba, ¿verdad?, en camino equivocado. Muy bien, vamos a seguir adelante. Su falsa enseñanza, ¿verdad?, fue como una droga nada más, ¿verdad?, que adormecía la realidad de los síntomas sin eliminar la enfermedad, ¿verdad? Entonces esa enfermedad del pecado empeoró y el paciente ignoraba que la medicina que supuestamente le ayudaría era en verdad una copa de veneno mortal. Hay muchas igualdades, ¿verdad?, entre los problemas de los días de Jeremías y los problemas actuales. Hoy algunos están dispuestos a calmar la conciencia de la gente por un precio. En vez de predicar un mensaje que lleve a las personas al arrepentimiento, predican un evangelio de superación personal para que la gente, ¿verdad?, se sienta bien, ¿verdad?, con un poco, aleluya, de dinero, ¿verdad?, que las personas dan para que se sientan bien, ¿verdad? No hay ninguna diferencia de esos tiempos a los tiempos en que vivimos. Solamente tenemos que, ¿verdad?, mirar, aleluya, qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Muy bien, a huir de la ira venidera. En Mateo 3:7 dice, sin embargo, calman sus conciencias diciéndole a la gente que están bien, pero bien mal, ¿verdad?, que la condición en que viven es aceptable. Predican un tipo de gracia barata, que es gracia sin una cruz y sin un arrepentimiento.
debido a que los falsos maestros no predican el Evangelio completo. La gente adopta la actitud de que tiene derecho el perdón de Dios, sin ninguna respuesta de su parte. Esto es un engaño mortal. ¿Cómo podemos distinguir entre la predicación de la palabra de Dios fielmente y los que anuncian el engaño, ¿verdad? Tenemos que mirar, ¿verdad? La palabra del Señor dice que si un ángel del cielo viene con otro evangelio que no es este el que estamos predicando, que el tal sea anatema, ¿verdad? Que no le creamos. Aún, sin embargo, lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad?, es parados en los caminos y preguntar por la senda antigua y andar por ella. ¿Qué quiere decir esto? Consultar siempre la palabra de Dios, ¿verdad?, con la enseñanza que usted está recibiendo, a ver si consiste lo mismo, a ver si es lo mismo, ¿verdad?, que no venga nadie, ¿verdad?, a tratarlo de engañar. ¿Qué trajo al pueblo de Dios hasta este punto, en que el juicio era inminente? Podemos encontrar respuesta en Deuteronomios, cuando Dios formalizó su pacto con Israel, incluyó bendiciones y también incluyó bendiciones. Bendiciones, ¿verdad?, si la persona obedecía a Dios, y maldiciones si la persona no obedecía a Dios. Eso todavía está en pie, ¿verdad? Si usted no le sirve a Dios, ¿verdad?, no tiene bendiciones, pues sí, gloria a Dios. Pero si usted le sirve a Dios, Dios lo bendice grandemente. Entre estas maldiciones estaba la amenaza del exilio de Israel, que rehusaba arrepentirse, no se quiso arrepentir. Dios prohibió a su pueblo no cumplir con su parte del pacto y que un día irían al exilio en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estás viendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te ha desterrado. Toma muy en serio todas estas instrucciones. Quiere decir que tenemos que tomar muy en serio las instrucciones de la palabra del Señor. No la instrucción mía, no la instrucción de un pastor, la instrucción de la palabra de Dios, porque ella no miente, pues sí, gloria a Dios. Seguimos adelante, aleluya, y dice la palabra: un día de las duras verdades de la Escritura es que desde un punto de vista humano, el Antiguo Testamento llega a su fin con una matiz de fracaso espiritual. Dios había elegido un pueblo para sí mismo, había establecido un pacto con ellos, les había dado una tierra, un reino y una dinastía selecta. También les había dado textos sagrados con verdades y revelaciones que no se habían concedido en ningún otro pueblo en la tierra. Sin embargo, conforme al Antiguo Testamento llega a su fin, vemos al pueblo de Dios sin reino, sin rey, ni imperio. Incluso después de regresar del cautiverio babilónico, necesitaban desesperadamente una renovación espiritual. Muy bien, viene la última parte, ¿verdad? Sin olvidar que Jeremías fue un mensajero de lo que vendría, con muchos profetas antes que él. Había advertido al pueblo de las consecuencias de transgredir el pacto. Sus descripciones del ajuste de cuentas venidero eran gráficas, ¿verdad? Él no se anduvo por las ramas, él no se anduvo con rodeos. Si la gente hubiera prestado atención, habría reconocido la llegada de los caballos de guerra y los enemigos que ya estaban por llegar, pero no lo reconocieron. La promesa de un nuevo pacto, ¿verdad? Si bien el antiguo pacto terminó con una nota triste de fracaso espiritual, ese no sería el final de la historia. Jeremías proclamó que Dios establecería un nuevo pacto que tendría éxito. Desde el primero no satisfació la expectativa. Si el primer pacto falló, el segundo pacto, ¿verdad?, iba a ser, ¿verdad?, definitivo. Esta distinción corresponde a lo que los escritores han señalado acerca de la diferencia entre los pactos mosaicos. El pacto mosaico encaja el molde del antiguo pacto de la sabiduría,
que es condicional y que se basa en la lealtad y la obediencia. Pacto de concesión, que es un don de incondicional, otorgado o dado por el Señor, y se basa en la buena voluntad del Señor en el futuro, asimismo en el nuevo pacto que se basa, ¿verdad?, en que Dios ha hecho, no lo que hará el ser humano. El Evangelio se enfoca en lo que Jesús hizo por la humanidad. Muy bien, tenemos, ¿verdad?, un nuevo pueblo, aleluya, un nuevo pacto, ¿verdad?, en la cual ahora sabemos que Dios, ¿verdad?, siempre está con nosotros. La deficiencia, o sea, lo que no trabajó del antiguo pacto, no estaba en el pacto en sí, sino en la naturaleza pecaminosa del pueblo a quien se le dio. En palabras, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Jeremías profetizó que bajo el nuevo pacto la ley de Dios estaría escrita en el corazón humano, no en tablas de piedra como la antigua ley. Debido al sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo reside en nuestro corazón. Cuando los creyentes andan en el Espíritu, naturalmente se sienten atraídos a buscar y a obedecer y agradar a Dios. El hecho de que el nuevo pacto no se basa en obras o logros humanos no significa que sea ilegal o impío. Los creyentes del nuevo pacto buscan obedecer el mandamiento más grande de la Escritura. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Uno de los, ¿verdad?, saduceos, de los fariseos, ¿verdad?, queriéndole, ¿verdad?, hacer a Jesús una pregunta, ¿verdad?, le dijeron, ¿cuál es el mayor mandamiento de los 10? Y le dice, el mayor mandamiento se divide en dos. Ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está, ¿verdad?, la verdad, ¿verdad? Uno de ellos le dice, Jesús le dijo a uno de los fariseos, no estás lejos del reino de Dios, ya casi estás cerquita, un poquito más te falta para que llegues, ¿verdad?, al reino de Dios. Vamos a orar, ¿verdad?, para que sea Dios, aleluya, el que, ¿verdad?, permita, ¿verdad?, que esta enseñanza, ¿verdad?, llegue, ¿verdad?, a sus corazones, ¿verdad?, y que Dios haga, ¿verdad?, un cambio de vida, una transformación, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, que me diste, ¿verdad?, de poder, Señor, transmitir, Señor, este mensaje para personas que necesitan, Señor, de la palabra de Dios. Te doy gracias grandemente, Señor, y nos miramos, si Dios quiere, el siguiente domingo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Gloria al Señor. La honra y la gloria se la damos a Dios. Amén.